tenemos el gusto de saludar a la senadora María Celeste Sánchez. Me da mucho gusto recibirla, senadora, porque vamos a hablar de este importante tema a 3 años de la reforma constitucional y también de otros que tienen que ver con lo que ayer se celebró. Muchísimas gracias, bienvenida. Así es, muchas gracias también por hacer visible este tema, porque no solamente quede en la Constitución, sino también es muy importante que los medios de comunicación hablen del tema y que nos den mayor visibilidad. Precisamente, esta es la palabra. Después de tantos años, de tantas décadas y de tanta prejuicio, también desconocimiento, discriminación, los pueblos afromexicanos empiezan a tomar otra luz y otra vanguardia. ¿Qué pasa después de esta reforma constitucional a 3 años, senadora? Sí, bueno, justo primero mencionar que estamos muy contentos de que ya son 3 años de la reforma constitucional, que fue gracias a la lucha que se ha dado por décadas desde activistas, desde académicos, desde todo esto, y que pues gracias a este nuevo gobierno también se dio pauta a que se diera esta reforma constitucional y que se aprobara en las 2 cámaras. Y como dices, creo que este solamente fue el primer paso para dar un reconocimiento a esta parte de la población que ha estado desde que se está construyendo esta nación. Entonces es muy importante. ¿Y qué seguía? Seguía armonización, la armonización en cada uno de los estados, que se reconozca a nivel constitucional en cada uno de los estados, porque recordemos que en este momento solamente estamos en 9 estados, en las constituciones locales. Entonces todavía hace falta ir a cada uno de los congresos locales para que se reconozcan también a estos pueblos y comunidades afrodescendientes. Está la presencia de los pueblos afromexicanos específicamente, ¿permean todo el territorio nacional o hay estados específicos? Estamos en todo el territorio nacional y eso es bastante importante, qué bueno que lo preguntas, porque siempre nos han localizado o dicen que estamos en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y que hasta ahí se quedan, ¿no? Pero gracias al censo 2020 nos enteramos o nos damos cuenta que somos somos aproximadamente 2,5 millones que nos reconocemos como afromexicanos y afromexicanas a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces es muy importante, porque gracias a esto también podemos ver cuáles son las políticas públicas que tenemos que hacer para cada estado, porque en cada estado es una historia distinta y aunque es la misma población, el mismo tipo de población, depende, ¿no? Hay en la comunidad de los negros mascogos que está en Coahuila, hay en Veracruz comunidades, hay pueblos en Oaxaca, en Guerrero, y aquí en la Ciudad de México, pues también es una población súper diversa. Muy importante y diversa. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde proviene la comunidad afromexicana, básicamente? Bueno, justo es gracias a esta historia de colonialidad, ¿no? Que en realidad muchos de de las personas africanas que vinieron de este continente, pues fueron de manera forzada, pero también recordar que aquí en México, pues también había personas africanas y afrodescendientes libres y que hacían distintas actividades. Una de las actividades era la ganadería, algunas cosas de agricultura, también ser capataces y varias cosas que hacían en ese continente y que los trajeron, ¿no? También con esta idea, estos estereotipos que decían que las personas negras, las personas africanas tenían mayor fuerza, eran más grandes y todo esto, y pues también se vieron en la necesidad por este tipo de pandemias que se dieron en este momento cuando llegaron los españoles y que mucha de la población indígena comenzó a morir. Ajá. Entonces necesitaban, ¿no?, mano de obra, necesitaban gente que trabajara y pues trajeron a muchos africanos y africanas a vivir acá de forma esclavizada, ¿no?, para que así pudieran trabajar en todas estas actividades. Senadora María Celeste Sánchez, ¿cuál es la forma de resarcir una deuda histórica y en qué radica visibilizar
a los pueblos originarios? Sí, nosotros no queremos, nosotros y nosotras, siempre se ha pensado que cuando buscamos que se nos nombre es dividir al país o buscar que nosotros mismos nos hacemos menos o todo eso. Te lo digo porque son palabras que he leído en las redes sociales, que he visto en la cotidianidad de este país. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que buscamos? Que buscamos una plenitud de derechos como cualquier mexicana, claro, y cualquier mexicano. Entonces, que se necesita tener espacios en cada uno de los lugares, que todos deberían de tener espacios, ¿no? Como es en la toma de decisiones, derechos políticos, derechos de la salud, en educación que se nos nombre, porque en libros de texto no estamos bien nombrados, o si no hay términos con estereotipos, se sigue mencionando el término raza. Tenemos que hablar también de capacitación a los servidores públicos, ¿no? El tema de migración también es bastante importante, y no solamente pensar en las personas afrodescendientes, afromexicanas que están aquí en México, no solamente es de esa migración enorme que se dio hace varios siglos, sino que en este momento también podemos ver de varios países, como de varios países del continente africano, que siguen migrando, y que hay migraciones contemporáneas que siguen aportando a la construcción del país, y que en este momento también se nombran como afromexicanas. Qué importante es lo que usted dice, senadora, respecto de los estereotipos, de los mitos que hay en torno a nombrar a una comunidad tan importante, sobre todo porque si hablamos ya en directo y pensamos en una persona afromexicana, afrodescendiente, inmediatamente nos vamos con el estereotipo, ¿no? Morenito, pelo en sortija. ¿Y qué cree, senadora? Nos encontramos con personas rubias que orgullosamente dicen, somos afrodescendientes, afromexicanas. Es terminar con los mitos. En estos primeros 3 años, ¿cuál ha sido la aplicación de esta reforma, la importancia y sobre todo hacia dónde vamos, qué se pretende, cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo? Justo, recordar también que estamos dentro del decenio de las personas afrodescendientes, que es del 2015 al 2024, entonces terminando este sexenio tenemos que dar buenas cuentas, ¿no? Y no solamente quedarnos con el reconocimiento constitucional, sino que también falta la armonización de todas las leyes, y con eso se ha trabajado ya con la senadora Susana Harp, en la armonización de todas las leyes, en donde tenemos que ser nombrados, no solamente en el artículo 2, fue claro un paso, pero se necesita la armonización para ver cuáles son las políticas públicas que se necesita para esta población y en cada uno de los estados. Entonces vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Hay una importante expresión artística en la comunidad. Así es. Estamos hablando de música, gastronomía, expresión en todos los ámbitos, en la indumentaria. ¿Cuál es lo rico y cuál es lo que se tiene que no solamente consumir y presumir a nivel local, sino exportar, senadora? Sí, justo en este momento está la fiesta de las culturas indígenas, barrios y pueblos originarios, que por primera vez se invita a la población afromexicana. Entonces ahí ya se está vendiendo comida con orígenes afro. Está muy rica, vayan por favor. ¿A dónde tenemos que ir, senadora? Ahí, al Zócalo. Entonces están vendiendo en este momento comida con raíces afro, están vendiendo también ropa con orígenes afro, y considero que es bastante importante eso, o sea, dar visibilidad a toda esta cultura que en realidad es parte fundamental de la identidad afromexicana. Y como bien lo decías, no solamente es el color de piel, no solamente es el cabello chino, sino que también la expresión artística, la gastronomía y todo lo demás. Y esto me da pie, ya para irnos, senadora, respecto de lo que se ha catalogado como una explotación de la expresión cultural de los pueblos originarios, y hablo específicamente de diseñadores de gran renombre a nivel internacional que han retomado textiles o impresos y obviamente comercializados. ¿A qué precio, senadora? Me refiero a una ley federal de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Cuál es la importancia de esta ley? Ya, antes de despedirnos. Sí, justo se acaba de aprobar, y eso es bastante importante. Quien la
metió fue Susana Harp, y es porque también tenemos que reivindicar la cultura, las expresiones culturales, sin robar, sin apropiación cultural, y eso también tiene que ver con los pueblos y comunidades afromexicanas. Es muy interesante que en esta nueva ley no solamente se hable de la cultura indígena, sino también de la cultura afromexicana, que hemos visto que los venden otros diseñadores sin darles todo este mérito a la comunidad afromexicana. Entonces, ya con esta ley nos ayuda a proteger este patrimonio, nos ayuda a saber cómo poder sancionar y qué tendríamos que hacer para si este tipo de cosas pasan. Senadora, ahora sí ya, para despedirnos, ¿qué nos perdemos los mexicanos, nosotros los mexicanos, con el no reconocimiento a los pueblos originarios? Se pierden de todo, ¿no? Creo que la identidad es una parte súper fundamental de todas y de todos. Este reconocimiento no solamente es para la población afromexicana, sino para también enriquecer a la identidad en sí de cualquier mexicano o de cualquier mexicana. Pues definitivamente es un tema no solamente para reflexionar en la conmemoración, sino para tenerlo, ahora sí que visibilizarlo, compartirlo y obviamente presumirlo, si en el exterior hacen consumo de lo que nosotros podemos tener y a veces lo regateamos y se paga allá afuera de una manera exorbitante. Hay que aprovecharlo, hay que saberlo, hay que conocerlo. Por eso quisimos platicar con usted, senadora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, es María Celeste Sánchez y nos vamos a una pausa, no te vayas.